Si bien estamos en un proceso totalmente de adaptación y muchas cosas se resuelven en cuanto los organismos de aplicación dicten las normas de aplicación y en cuanto los jueces establezcan una jurisprudencia respecto a la interpretación de una reforma tan profunda como es esta, te puedo contar que ahora, por ejemplo, la nueva ley de sociedades contempla la empresa unipersonal. O sea que antes el Código Civil dice habrá sociedad cuando dos o más personas, y ahora es una o más personas, dediquen un patrimonio, una explotación. O sea que se ha admitido la empresa unipersonal. Después, lamentablemente, o por algunas disposiciones que los legisladores modificaron en cuanto era el proyecto originario que hizo el equipo que tenía Lorenzetti y como 100 juristas que trabajaron en esto, eso se restringió bastante, o sea, solo está destinado para sociedades que tienen que tener comisión fiscalizadora, por ejemplo, y fiscalización permanente para las sociedades controladas, con lo que queda muy limitado a muy pocas personas esa empresa unipersonal. Quizá en una próxima etapa se avance sobre esto de las empresas unipersonales para que abarquen un mayor número. O sea, digamos, la empresa unipersonal, la sociedad unipersonal, solo es para empresas que tienen fiscalización permanente del Estado, o sea, del viejo artículo 299, digamos, y además tienen que tener, por ejemplo, fiscalización mínima de 3 síndicos, o sea, comisión fiscalizadora, con lo que ya es un limitante importante a la empresa unipersonal. Quizás no sea este el momento, en otro momento se podrá volver a ver. Otro aspecto por ahí importante que quiero contar es que se resaltó la obligación de llevar contabilidad en toda empresa. Vamos a tener que discutir bien cuál es la definición de empresa, pero inclusive la empresa unipersonal, de acuerdo al nuevo Código Civil y Comercial, estaría obligada a llevar contabilidad de sus operaciones en forma separada a las que corresponden a las personas que la integren. En este caso, si tenemos una persona humana, nueva definición para las personas antes físicas, ahora son personas humanas, por diferencia de personas físicas, esa persona humana va a tener que llevar contabilidad de su empresa en forma separada de sus cosas particulares. Si no, corre riesgo de que la probanza de las operaciones al no llevar contabilidad no le sea favorable. Esto valdría para una empresa inclusive de muy pequeña dimensión, como uno podría decir. Toda empresa. Yo creo que la definición, exacto, yo creo que la definición va a pasar por donde se determine bien qué es una empresa. O sea, ahí vamos a ver. Pero en principio la norma está, vamos a ver qué dicen los jueces, estamos todos en este nuevo proceso de tan gran modificación que, bueno, veremos, hay muchas cosas que hay que ver, ¿no? Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta también es la modificación que hace el Código de Comercio en cuanto a la forma de convocatorias a asambleas y el tipo de funcionamiento de las asambleas, que yo creo que va a tener un impacto muy importante, más que nada va a facilitar las cosas en las pequeñas empresas, o sea, la necesidad de falta de convocatoria y todo. Eso yo les recomiendo a los colegas que lo empecemos a analizar bien, para trabajar, porque hay cambios, creo, para bien. También tenemos cambios en los tipos de sociedades. Si bien los tipos de sociedades permanecen prácticamente iguales, salvo este agregado de la unipersonal, hay que tener en cuenta que ahora las que no están comprendidas dentro de las sociedades correctamente tipificadas son las sociedades residuales, se las va a llamar así. Entonces entran muchas dudas a ver cuándo una sociedad que no cumple todos los parámetros para un tipo determinado, ¿es sociedad residual o no? ¿Qué le compete a esa sociedad residual? ¿Cuáles son los derechos, atribuciones, las obligaciones? Eso va a estar dado de alguna forma por lo que los organismos de Contralor, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y todo empiecen a regular en cuanto a este tipo de sociedades, si es que les compete regulación. Porque, por ejemplo, no está más escrito la palabra sociedad de hecho de todo tipo, pero sería una sociedad residual, pero van a aplicar seguramente todas las normas que venían aplicándose antes en cuanto hacen los organismos fiscales, no van a dejar de existir en ese sentido. Y
Y otra cosa también que vamos a tener que tener en cuenta para adaptar, que la clasificación de los contratos, en cuanto muchas veces nosotros tenemos que trabajar en esos contratos y hacer consecuencias, asesorar a nuestros clientes, es bastante distinta a lo que veníamos viendo antes. O sea, ahora tenemos contratos paritarios, contratos de adhesión y contratos de consumo. Fundamentalmente, este nuevo Código Civil y Comercial lo que busca es la protección de la persona y más que nada esa diferenciación se hacen, por ejemplo, en los contratos de adhesión, más que un contrato, dicen que es una modalidad del consentimiento, ya han escrito algunos juristas. ¿Por qué? Porque en definitiva el contrato de adhesión, una persona no tiene más facultad que simplemente adherir. Esto es favorable porque al poner como este tipo de contratos de adhesión, generalmente las cláusulas son mucho más endebles y el código protege mucho más a la persona contra las cláusulas abusivas tan comunes hoy, esos contratos infinitamente largos que simplemente uno tiene que firmar y a veces los puntos son bastante abusivos por un problema de poder económico, lo ha diferenciado en esta forma importante. Yo creo que este código en general, que busca más proteger a la persona que el aspecto económico que existía antes, es lo que en definitiva va a ir primando. Pero te cuento que realmente estamos en un momento complicado, sumando a todos los problemas que tiene nuestra profesión actualmente, porque la maraña de normas tributarias, como ya hemos hablado alguna vez, sobre todas las normativa nueva que viene saliendo, factura electrónica, todo eso que no queda, nada termina de estar del todo claro, y confiando en que en este momento los organismos han, digamos, normas, de hecho han dado livianamente aplicación a las normas, estamos preocupados. Ya se ha visto, inclusive los organismos nacionales han publicado diversas notas en los medios, solicitadas, publicadas cartas del momento difícil que está pasando en nuestra profesión en cuanto a la aplicación de normas y a la inseguridad jurídica que representan todas estas cosas. Quizás un nuevo código civil y comercial dé una medida de inseguridad jurídica lógica y necesaria hasta que los jueces interpreten bien las normas, los organismos de aplicación, no sabemos bien qué es lo que va a pasar. En la parte de normas tributarias es más complicado el asunto, porque realmente no estamos obteniendo la respuesta y ya lo han expresado los organismos de aplicación.